Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de PlayStation 2, la consola más vendida de la historia. ¿Merece la pena a día de hoy tener un dispositivo que tiene casi 20 años en casa conectado a la tele? Bueno, en este vídeo os voy a explicar pues si merece la pena, qué utilidades se le pueden dar y os voy a explicar una serie de novedades que hay al respecto de las cosas que se le pueden hacer. Novedades en forma de software que hay gente que pues detrás de la consola que están desarrollando emuladores y más cositas nuevas. Pues bueno, vamos a ver qué puede hacer esta PlayStation 2 o PS2 para los amigos. PlayStation 2, una consola de récord. Es, a día de hoy, la consola más vendida de la historia, con 160 millones de unidades. ¿Cuál fue el secreto de esta consola para triunfar? Yo creo que se juntaron varias cosas en la receta de su triunfo. La primera fue que PlayStation 2 de salida era retrocompatible con su antecesora, PlayStation 1. Esto hizo que en el momento de su lanzamiento pudiéramos jugar prácticamente a un catálogo inmenso de juegos que tenía la PlayStation 1. Además de este hecho, la consola llevaba incorporado de serie un lector de DVD, con el cual podíamos ver películas en ese formato. En el momento de su lanzamiento, el DVD comenzaba a verse en las casas, por lo que fue un gran acierto el hecho de poder tener con nuestra PlayStation 2 un dispositivo que podía reproducir películas y además poder jugar a juegos originales tanto de PlayStation 1 como de PlayStation 2. Aparte de esto, PS2 integraba un hardware que podía desarrollar una grandísima potencia y podía mover juegos 3D a un nivel muy superior que su predecesora. Esta consola tuvo varias versiones y subversiones. La primera en ser lanzada fue la PlayStation denominada FAT, debido a su gran tamaño, la cual tenía retrocompatibilidad y puerto de expansión. Un tiempo después lanzaron otra versión de la PlayStation 2, la PlayStation 2 Slim, más delgada, sin puerto de expansión, además teníamos puerto Ethernet integrado. Ambos modelos tuvieron subversiones, con pequeñas diferencias técnicas. Os dejo en la descripción del vídeo un link a un vídeo de otro canal que las detalla al milímetro, está bastante bien. Además de la FAT y la Slim, exclusivamente en Japón lanzaron algo raro, una televisión con PlayStation 2 en su interior. Además, lanzaron otra consola, la PSX, una consola que era una combinación entre una PlayStation 2 y un dispositivo grabador de DVD multimedia. Además, con PSX podíamos usar servicios online de televisión y alguna cosita más. Esta consola fue la PSX, la auténtica PSX. De hecho, hace unos meses me dejaron la consola y os la pude mostrar en detalle en el canal. Os dejo aquí arriba el link al vídeo por si queréis verla en detalle. Veamos la consola entera. Quieto parado. Antes de nada, comentar que algunas de las PlayStation 2 que os muestro en este vídeo me las ha prestado el compi Paper DJ, un viejuner que por cierto tiene un canal de YouTube muy recomendable también de videojuegos. Os dejo el link a su canal en la descripción del vídeo. Dicho esto, continuamos. Para ver las cosas que llevaba. En el frontal, como veis, la silueta parecía un portaaviones, la pista de aterrizaje arriba y abajo pues lo que era el casco del buque. Aquí teníamos el botón de Power y Reset, con letras verdes y tal. Un poco más para abajo el botón de Eject para extraer lo que era la bandeja del DVD. Aquí tenemos la bandeja del DVD con el logo de PlayStation. Aquí podemos ver las dos ranuras para poner los mandos. Era compatible con mandos de PlayStation 2 y de PlayStation 1. Justo encima teníamos para poner las memory cards, que eran tarjetas especiales para guardar pues, las partidas salvadas que quisiéramos en los juegos que estábamos jugando en ese momento. En la parte baja del frontal podemos ver pues, que tenemos aquí una parte azul con varios conectores. Tenemos dos puertos USB 1.1, que eran unos puertos que son muy interesantes para hacer ciertas cosas, cargar juegos desde un pendrive, etc. Aquí al lado teníamos otro puerto que pone S400. Este puerto era un poco peculiar. No todas las PlayStation 2 FAT, como la mía, lo llevaban. Había algunos submodelos que no la llevaban. Este puerto se llamaba iLink y servía para interconectar varias PlayStations y así poder jugar en multiplayer. Una especie de red local. Realmente lo que había detrás, la tecnología que era un Firewire de la primera generación, que era un tipo de puerto que intentó ser un estándar superior a USB en su momento. Yo creo que al final quedó un poco relegado al olvido, aunque sí que se siguió utilizando muchos años en dispositivos multimedia, en máquinas Apple y alguna cosa más. Pero bueno, realmente no deja de ser una curiosidad, porque este puerto pocas veces lo he visto a alguien que lo haya utilizado. Justo al lado de donde están los puertos podemos ver una rejilla de ventilación. Como veis, todas las consolas de Sony, o casi todas, tienen problemas de ventilación, al menos la primera generación de consolas, luego la mejoran. Siempre pasa esto, no sé los ingenieros de Sony cómo hacen las cosas. Si miramos la parte de atrás de la consola podemos ver el botón de encendido, el conector de corriente, y luego vemos la salida de audio digital, y aquí tenemos el conector para conectar el cable que conecta a la televisión. Aquí podíamos conectar varios tipos de cable. El de los tres colores, que era audio en estéreo y vídeo compuesto, que este es el de peor calidad, que bueno, nos podía hacer un apaño, podía funcionar perfectamente, aunque la mejor calidad que podíamos conseguir con esta consola era con vídeo por componentes, que era este otro cable que veis. Tiene un nivel de calidad bastante más aceptable que el vídeo compuesto y además podíamos alcanzar resoluciones más altas. Además, en el caso que quisiéramos ponerlo en una televisión actual y no tengamos cable de vídeo por componentes, podemos usar este invento que me he comprado en Amazon. A ver, no es lo recomendable, siempre es recomendable usar un vídeo por componentes y una tele de tubo, pero bueno, es un invento que no deja de ser curioso porque puedes usarlo para conectarlo por HDMI a un televisor actual. Yo lo tengo ¿para qué? Para capturar vídeo directamente y mostraros pues, con un poco de calidad
pues, los juegos, etcétera, de la consola. Aquí al lado de todo esto tenemos el ventilador, que como ya he dicho, esta consola se calentaba bastante. El problema de esta consola de la FAT es que ciertos modelos el ventilador hace bastante ruido, entonces puede llegar a ser un poco molesto. Pero se puede cambiar por modelos un poco más silenciosos. Eso, buscando un poco por internet, veréis un poco qué es lo que suele hacer la gente. Justo al lado tenemos la bahía de expansión. Esta bahía de expansión servía para conectar una especie de adaptador de red que podía llevar disco duro interno. Esto es muy interesante porque se le pueden hacer cosas a través de ese disco duro y puedes llegar a tener aquí una colección de juegos de PlayStation 2 brutal. A mi juicio, de los dos modelos de PlayStation 2, el que merece más la pena a día de hoy es el modelo FAT, por el puerto de expansión trasero, que nos permite usar este dispositivo maravilloso. Vale sobre los 10 euros más o menos, depende de lo que compréis, puede oscilar un poquito el precio, y nos permite hacerle cosas muy interesantes a la consola. Se trata del clon chino del adaptador de red original que Sony lanzó para PlayStation 2. Recordad que la PS2 FAT no llevaba interface Ethernet, no llevaba conexión a internet, así que sacaron esta especie de complemento que se conectaba por el bus de expansión. Este dispositivo, además de darnos conexión a internet, nos permitía ponerle un disco duro. Haciendo experimentos se llegó a ponerle uno de 1 tera, o sea, aguanta bastante. Una de las cosas positivas que lleva este clon chino del dispositivo original es que lo podemos comprar modificado para usar discos duros SATA. Es decir, el original venía para discos IDE, que eran los que había en la época, por lo que a día de hoy puedes comprar discos duros que estén en el mercado y que se puedan conectar al adaptador. En este disco duro que le pondremos a la consola podremos instalarle el software FreeMC Boot o FreeMac Boot, como queráis llamarle, gracias al cual podremos hacer cosas que por defecto la consola no puede hacer, como por ejemplo cargar juegos desde el propio disco duro o desde un disco USB. ¿Os imagináis tener una colección de 200 y pico juegos de PlayStation 2 y PlayStation 1 con el mando cargar el que tú quieras, sin tener que sacar el DVD, ponerlo en el lector, que no os funcione, que os lea mal? Pues esto de esta manera se puede llegar a hacer, es una auténtica pasada. Eso sí, el proceso que hay que seguir para cargar los juegos de PlayStation 1 en el disco duro es un poco más complicado que no el de PlayStation 2, pero bueno, aún así se puede hacer. Este invento chino permite además ponerle discos SSD o mediante este adaptador ponerle una micro SD, aunque con el disco estándar tendremos suficiente a nivel de rendimiento. Pero nos puede llegar a interesar ponerle otro tipo de disco mucho más silencioso para disminuir el ruido que emite la consola cuando funciona. El FreeMC Boot va muy bien, la verdad, pero no es compatible con todas las consolas PS2. Pero recientemente salió una nueva manera de realizar esta tarea, que es compatible con absolutamente todos los modelos de PlayStation 2. Se trata del Fortuna Project. Os dejaré el link en el comentario fijado por si queréis echarle un vistazo. Aparte de usar estos trucos para cargar juegos, por supuesto también podremos hacer uso del lector de DVD que lleva nuestra consola para cargar juegos originales tanto de PlayStation 1 como de PlayStation 2. Volviendo al tema del FreeMac Bootloader, además de poder cargar juegos, tendremos más posibilidades que nos permiten las aplicaciones que ha desarrollado la comunidad que hay detrás de esta PlayStation 2. Hacerle esta modificación es muy interesante, sobre todo porque con los años las consolas que llevan lectores ópticos de CD o DVD pues acaban por dejar de leer nuestros DVDs originales, por lo que con este invento podremos seguir disfrutando de nuestros juegos favoritos sin tener que utilizar el lector. Un tema súper interesante con esta modificación es que podemos llegar a conseguir que algunos de los juegos de PlayStation 2 se nos ejecuten en HD, es decir, a 1080. Esto puede ser interesante si conectamos nuestra consola PlayStation 2 a una televisora actual. Hay muchos juegos que son compatibles con esta modificación, aunque hay otros que no. Eso sí, requiere de tener un cable de vídeo por componentes para conectar la consola a nuestro televisor. Viendo el vídeo he probado el cacharrito este que me compré en Amazon, que consigue HDMI desde la PlayStation 2, y tiene un detalle que no me gusta. No saca señales de 720 o 1080 a 60 Hz, la saca a 30 Hz. Por lo que los juegos no se ven suaves y bueno, hay algún frame que no se ve del todo bien. Por lo que los juegos no se ven los suaves que deberían verse a 50 o a 60 Hz. Aquí sí que tengo que decir que recomiendo mejor el cable por componentes, que sí que saca la señal pues mucho más fiel al original. Tanto de este adaptador chino como del adaptador de red que os he comentado antes, os dejaré links en la descripción del vídeo por si queréis comprarlos. El procedimiento para tener la PlayStation 2 tal y como la veis, la verdad es que no es muy complicado, es bastante fácil de hacer. Os dejaré links en la descripción del vídeo de tutoriales que ya hay hechos por la gente que explican cómo hacerlo. Como podéis observar, cargar juegos con la consola de esta manera es una delicia, va muy rápido, incluso va más rápido que leyendo de un DVD directamente. Incluso las cinemáticas van más suaves, va bastante bien, la verdad. Yo creo que merece bastante la pena. La verdad es que PlayStation 2 tuvo un catálogo de juegos de los más extensos que se conocen. Tenemos juegos súper míticos, como por ejemplo el Metal Gear Solid, el 2, el 3... La saga God of War comenzó su andadura en esta plataforma, así que también podréis disfrutarla teniendo una consola PlayStation 2, como la que habéis visto. También podremos disfrutar del GTA San Andreas, del GTA 3 o del Shadow of the Colossus y muchísimos más títulos que tiene esta plataforma que realmente son impresionantes de jugar. Incluso tenemos juegos muy bizarros, como por ejemplo el juego del nen de Castefa que pasa nen,
que la verdad es que no os lo podéis perder porque es muy cachondo. Muchos de vosotros estaréis pensando, ¿para qué complicarse tanto poniendo una PlayStation 2 conectada a la tele y tal, si podemos jugar a nuestros juegos mediante emulación, con un PC, etcétera? Por supuesto siempre tenemos esa opción, pero tened en cuenta una cosa. Necesitaréis un PC más o menos con un procesador quad-core superior y con una gráfica contemporánea de dicho procesador. Es decir, con una Raspberry Pi, con un TV Box o con algo parecido, con algo que no sea un PC, no podréis llegar a emular perfectamente la plataforma PlayStation 2. Es por eso que yo veo interesante tener una PlayStation 2 para hacer este tipo de cosas. Además, por supuesto, tened en cuenta que estamos ejecutando nativamente los juegos, es decir, no hay ningún emulador de por medio, por tanto, siempre será mucho más fiel a lo que es la experiencia real de jugar a los juegos, que no con un emulador. Aparte de cargar juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2, podremos ejecutar otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo emuladores de algunas plataformas retro, como podéis ver. Además de ponerle emuladores sueltos de plataformas retro, incluso hay cierta parte de la comunidad de PlayStation 2 que están portando RetroArch y algunos emuladores. Dicho proyecto lo están llevando un seguidor del canal llamado FJ Truji, con la colaboración de su colega holandés Rick Geyser. Como podéis ver, están en proceso de hacer funcionar muchas plataformas. Os pongo un ejemplo, consolas de 8 y 16 bits como NES, Mega Drive, funcionan correctamente, se pueden jugar bastante bien. Además de ciertos emuladores, también han conseguido sacar la resolución nativa de los juegos desde este RetroArch, por lo que en el caso de que conectéis PlayStation 2 a un televisor de tubo, podréis disfrutar de estas consolas retro a su resolución original. Os dejaré el link al Twitter de este chico, el que está llevando el tema de RetroArch, para que veáis un poco las novedades que va haciendo, que va sacando, etc. Si tenéis curiosidad de ver cómo corren los emuladores de la PlayStation 2, en pocos días publicaré un vídeo mostrando la PlayStation 2 portátil que os traje al canal, aquella tan rara, corriendo los emuladores que a día de hoy existen para esta plataforma. Os dejaré el link al vídeo aquí arriba para que podáis verlo si queréis. En el momento de hacer el vídeo, la PlayStation 2 se puede conseguir de segunda mano por un precio entre unos 30 y 40 euros, pelada, sin nada más. Es un precio que está bastante bien, no es demasiado caro. Tanto consola como accesorios están bastante bien de precio. Si los cogéis sin caja original y lo único que queréis es disfrutar de ellos, no sois coleccionistas, yo creo que por poco dinero podéis volver a tener una PlayStation 2 pues para jugar a ciertos juegos. Otro de los aspectos por los que merece la pena tener la PS2 a día de hoy es por jugar con los periféricos que tenía. Acordaos del iToy, esas cámaras que permitían interactuar con algunos juegos vía imagen de vídeo. También teníamos estos pulsadores para jugar a la serie de juegos Booth, que también estaban bastante bien. Y qué decir de los micrófonos del SingStar, para cantar como si no hubiera mañana en nuestro comedor. Pero sin lugar a dudas, si hay un periférico genial de esta PlayStation 2 que me encanta y me trae muchos recuerdos, eran las pistolas para jugar a los juegos de disparos, estilo Time Crisis. Es una lástima que las pistolas originales no funcionan en los televisores actuales, aunque creo que John Viejuner ha encontrado algo que soluciona el problema, como podéis observar. Se trata de una pistola fabricada hace relativamente pocos años. Te la venden con una barra de infrarrojos y puedes usarla en cualquier tipo de televisión, ya sea televisión de tubo o televisión actual LCD. Se trata de las pistolas del fabricante Ultimark llamadas Aimtrack Light Gun. Os dejo el link de su web para que le echéis un vistazo si queréis. Esta unidad me la cedió el fabricante hace tiempo y os la muestro. Eso sí, aviso, es cara, ¿eh? A quien avisa no es traidor. Pero yo creo que merece la pena, está construida con muchísimo cariño viejuno. De hecho es compatible con PS2, PS3, PC e incluso Raspberry Pi, como podéis ver en su caja. Nos hemos echado unos buenos vicios, John Viejuner y yo, haciendo este vídeo. Pues nada, Viejuners, aviciarse con la PS2. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!